Bueno, muy bien. Buenas noches. Quiero retomar este estudio eh, inductivo acerca de el contenido del capítulo 24 de Mateo. Les recuerdo un punto sumamente importante y que debemos considerar siempre. Esto para futuros estudios y si en algún momento alguno de ustedes pues se les pide, ¿verdad? Alguna explicación, como seguramente va a suceder, amados. Yo quiero anunciarles que a causa de la expresión de Cristo, alguien en algún momento va a venir a ustedes a solicitar explicación, profundidad, ¿verdad? Iluminación, claridad con respecto a este capítulo de Mateo 24, del que mucho se ha hablado, mucho se ha dicho y mucho se ha interpretado. Y lo que quiero que tengan en cuenta, amados, es que Mateo capítulo 24 eh, es una subdivisión, diríamos. El problema de los títulos y capítulos que lastimosamente dividió el conjunto del texto, porque el capítulo 23 y 24 deberían ser uno solo, para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo muy presente y muy en cuenta, amados. El capítulo 23 y 24 de Mateo hacen un solo texto. Apunten eso si ustedes están apuntando. Voy a repetir para los que ingresaron apenas. El capítulo 23 y 24 hacen un solo versículo, hacen un solo bloque de pasaje, ¿ya? Por eso no podemos sacar el contexto de Mateo 24 sin considerar Mateo 23. Si ustedes me lo permiten un momento, yo quisiera, amados, permítame en un momento. Bueno, aquí espérenme que ya van ingresando. Regálenme en un momento. Voy a poner en la pantalla para compartir con ustedes el contexto de lo que les estoy diciendo, de Mateo capítulo 23, para que lo miremos. Ya les comparto la pantalla. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, pueden pueden seguir la lectura, el texto, aunque yo quiero ponerlo aquí en la pantalla para todos ustedes. La versión que voy a poner, pues, es la que predominantemente todos tenemos, la Reina Valera 1960. Esa es la versión que les voy a compartir aquí, por si acaso alguien quiere la referencia, ¿no? Entonces, noten esto. Estoy diciendo que el contexto de Mateo 24 es Mateo 23. Noten lo que aquí dice. Olvídense, por favor, traten de leer cuando vayan a la Biblia, cualquier parte de la Biblia, mis queridos amados estudiantes, vayan a la Biblia, no considerando los capítulos, los títulos y los versículos. ¿Ya? Si usted va a estudiar algún pasaje en especial, en concreto de la Biblia, procure descargarse una versión del texto que no tenga esas divisiones, ni títulos, ni capítulos, ni versículos. Ya hay varias que usted por Google puede googlear, se descarga el archivo en PDF y luego lo puede imprimir y le queda casi perfecto, una cartilla, un libro enteramente como una epístola, una carta de corrido. Entonces, noten lo que dice Mateo 23. Entonces Jesús le habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. Aquí está el contexto, amados. Siempre el contexto es de suma importancia y absoluta relevancia en el estudio y análisis de las palabras del Señor Jesús, porque recuerden que nosotros estamos partiendo del punto de que el Señor Jesús apareció en la escena del mundo primeramente para cumplir para dar cabal cumplimiento a todo lo que era conforme a la ley de Moisés. No existe un contexto diferente. Jesús primeramente vino al mundo y apareció al mundo para darle cumplimiento a toda la ley de Moisés. Lo que ustedes me han escuchado, la Torá, la Mishnah, los salmos, los profetas, y hay otro documento que se llama el Talmud. Todos esos documentos que acabo de mencionar son escritos judíos correspondientes al viejo pacto. Todos esos escritos hablaban de Cristo, o bueno, no de Cristo, del Mesías, de Yahoshua HaMashiach. Recuerden que la palabra Cristo es una latinización de El Salvador.
Para decir el ungido se utilizó la palabra Christos, pero en realidad la palabra Christos no es una palabra que esté en el viejo pacto. No es una palabra hebrea, no es una palabra judía. Cuando tú hables de esto tienes que tener mucho cuidado porque la gente a lo mejor te va a decir, ¿cómo tú estás negando a Cristo si el Señor Jesucristo es todo? Cristo es la... No, no estamos negando a Cristo, amados, no estamos desconociendo a Jesucristo, ni más faltaba, no. Estamos diciendo que históricamente, etimológicamente, en el estudio del desarrollo del idioma y de las palabras, el nombre Cristo nunca hizo parte de la creencia de la cátedra de Moisés. Lean todo el viejo pacto. Todo el viejo pacto no habla de Cristo, habla de Yahoshua HaMashiach, el ungido, de el Mesías ungido. Ya por eso Yahoshua, el nombre Yahoshua, gracias mi querido Alvarito, está perfecto ahí en el chat Alvarito nos colaboró escribiendo la palabra Yeshua. Yeshua, bueno, esta ya es una, Álvaro, esta es una transliteración al español. Yeshua HaMashiach, así se pronuncia en español, pero en el hebreo es Yahoshua, Yahoshua HaMashiach. Ese es Josué, el ungido, o diríamos Josué, el Cristo. Recuerden que luego, en el desarrollo pues de los idiomas, cuando se tradujo la Biblia al idioma latín, el idioma oficial del Imperio Romano, se latinizó el nombre Yahoshua a Jesús y Hamashiach, Cristo. Entonces quedó Jesús, Cristo, ¿ya? O como dicen nuestros hermanos allí en Connecticut, Jesus Christ. O también, oh my God, lo mismo, no importa, ¿ya? A buen entendedor, pocas palabras, amados. Entonces, simplemente aquí aclarar ese punto es importante para que la gente entienda que no es que estamos desconociendo, ni más faltaba, lo que es histórico, ¿no? Pero sí hay que tener claridad, amados, porque es que Jesucristo hoy es Jesucristo. Porque en la repetición de los idiomas, de las traducciones de la Biblia, de las canciones, de las oraciones, de los que nos evangelizaron antes, de los primeros misioneros que llegaron a Estados Unidos, que provenían de Inglaterra, de los primeros misioneros que llegaron aquí a Colombia, que venían algunos de Inglaterra y la mayoría de Estados Unidos. Los primeros misioneros que llegaron a Colombia vinieron procedentes de Estados Unidos y ya traían pues el famoso Jesus Christ, ¿sí? Jesucristo, Jesús llamado el Cristo. Eh, digamos, en la práctica yo no tengo problema con eso, simplemente les estoy explicando acá cómo es que se latinizó el nombre, ¿verdad? Así que en algún momento, en algún círculo de estudiantes, de amigos, de familiares, pues si a usted le preguntan, usted va a quedar muy bien, Alvarito querido, sabiendo de dónde provino el nombre Jesús, que se latinizó en el siglo tercero, porque se tradujo Yahoshua, que en español es Josué, al latín se tradujo Jesús, y Hamashiach, ya se tradujo, se latinizó Jesus Christ en inglés, o Jesucristo, o el Cristo en latín. Ese es el contexto. Por eso aquí, amados, en el capítulo 23 del libro de Mateo es importante que entendamos eso. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés. ¿Por qué utiliza el término cátedra de Moisés? Recuerden que así como nosotros hoy y nuestros niños van a la escuela, ¿verdad? A la escuela primaria y luego van a la escuela secundaria y por último, pues van a la universidad. En la cultura judía, desde los 12 años, los niños eran obligados a estudiar la cátedra de Moisés. Esa era la escuela primaria, secundaria. Y si ya querías ser del Sanedrín, pues tenías que seguir estudiando. Digamos, la universidad, ¿cuál era el Sanedrín? Esa era la universidad, ¿ya? Los más versados en los estudios de la cátedra de Moisés. Y ahí es donde el Señor Jesús, pues obviamente, un tremendo estudioso de la cátedra de Moisés, pues les habla de esto, les dice. Entonces Jesús le habló a la gente. ¿Por qué a la gente? Porque la gente es la que sabía de la cátedra de Moisés, pues muchos de ellos habían estudiado desde niños la cátedra de Moisés. Dice, eh,
en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos, estos dos personajes eran relevantes, amados, siempre, en toda la dinámica del estudio de la vida y obra y del cumplimiento profético de todas las profecías y promesas. Los escribas y fariseos son relevantes absolutamente. No podemos estudiar las profecías, no podemos estudiar las promesas sin hablar de estos personajes, amados, sin hablar de los escribas y fariseos. Tú no puedes hablar de Cristo en los días de su carne sin hablar de los fariseos, porque los fariseos eran los administradores del mundo de la fe que se produjo por el estudio y la práctica rigurosa de la cátedra de Moisés. ¿Me hice entender esa parte? Los guardianes del dogma, diríamos, los guardianes del dogma eran los escribas y los fariseos. Ellos eran quienes te enseñaban cómo interpretar la ley. Si había algún conflicto, si alguien no entendía, si alguien no estaba de acuerdo con alguna interpretación, pues tenía que recurrir a los escribas y los fariseos para que ellos le explicaran cómo es que funcionaba la Torá, la Mishnah, el Talmud, la ley, los profetas y los salmos. Esa era la gente entendida. Diríamos, los apóstoles y profetas de esa época eran los escribas y fariseos, ¿ya? Esos eran los que sabían cómo hacer el esguince a la ley, esos sabían cómo pasarse por alto la ley, esos eran los que sabían cómo se le imponía la ley a la gente, pero ellos se libraban de practicarla. Estos personajes fatídicos muchas veces en muchas partes de la vida del Señor Jesús. ¿Quiénes fueron sus enemigos más acérrimos? Escribas y fariseos. ¿Quiénes no estaban de acuerdo, inclusive cuando Jesús sanaba, cuando Jesús resucitaba, inclusive? ¿Quiénes no estuvieron de acuerdo? Escribas y fariseos. ¿Quiénes iniciaron el complot para matar al Señor Jesús? Escribas y fariseos. ¿Quiénes administraban todo lo concerniente a la interpretación de la ley? A mantener viva la cosmovisión, amados, a mantener viva la cosmovisión y las prácticas litúrgicas de toda la ley de Moisés, pues los escribas y fariseos. Así que estos dos nombres o conceptos no debemos perderlos de vista. Buenas noches, mi querido Pastor Oscar. Le comento, estoy haciendo un pequeño contexto de Mateo 23, que es lo que le da pues el sustento, el fundamento al capítulo 24 de Mateo que estudiamos hace unos días. Así que permítame, yo voy a seguir adelante y luego usted me dirá desde dónde nos enlazamos, mi querido pastor. Entonces, amados, aquí la cátedra de Moisés. ¿Por qué es importante la cátedra de Moisés? Porque la cátedra de Moisés no solo contenía la ley que definía la vida política y social de todos los israelitas, sino que la cátedra de Moisés también contenía un aspecto profético, futurista, obviamente. ¿Con respecto a qué? A la manifestación, a la venida, a la esperanza gloriosa, al día grande y terrible del Señor que tenía que ver pues con la glorificación de Dios a través de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces allí les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo, oiga, todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo. Jesús nunca estuvo en contra de la ley, como algunos de estos escribas y fariseos siempre lo acusaban. Jesús no dijo que él estaba en contra de la ley, no, aquí les está diciendo, lo que ellos les están diciendo que practiquen, practíquelo, háganlo bien. Pero miren lo que dice, mas no hagan conforme a las obras de ellos porque ellos dicen y no hacen. Qué bueno que hoy no hay ese tipo de ministros, ¿no? Solo en el tiempo de Jesús habían esos que decían, pero ellos no hacían nada de lo que querían imponer a la gente. Ahora bien, amados, recuerden que más adelante, en lo que ya estudiamos, había unos ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Esos ayes que vimos tienen que ver, amados, con la pésima, la corrupta administración que estos hombres hacían con respecto a la cátedra de Moisés y a todo lo que era el ambiente y la connotación profética de todo el contenido pues de la ley. Miren aquí el Señor Jesús les dice lo que hacían. Pues ellos dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías. ¿Saben qué son filacterías? Si no les explico. Las filacterías, amados, eran unas cuerdas que se amarraban a los dedos, como como unas tiras con cuentas, unas tiras con cuentas que se amarraban a los dedos y eran peticiones, eran oraciones, eran salmos. Miren lo que hacían ellos. Se amarraban, aquí dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan o aumentan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Saben que esa era una práctica? Porque entre más flecos tenía tu manto, más orador eras, más ayunador, más, ¿qué podemos decir? Pues más súper espiritual, diríamos, en términos de la ley de Moisés. Ve, por eso el Señor siempre estaba en contra de las prácticas de ellos, porque todo tenía que ver simplemente con hacerse ver de los hombres, con hacerse ver y recibir aplausos y reconocimientos. Llaman los primeros asientos en las cenas, claro, porque ellos pues eran los relevantes, ¿no? Y las primeras sillas en las sinagogas. Aman los saludos en las plazas. ¿Saben cómo los saludaban? Maestro. Y se agachaban. O como ahora, mi apóstol. Oh, apóstol, siervo del Dios grandísimo, viviente. Bueno, todas esas lisonjerías que yo sé que ustedes han escuchado. Esa es una práctica farisea que Dios aborrece y que el Señor condenó aquí. Dice, llaman los primeros asientos y los saludos en las plazas y que los hombres los llamen rabí, o sea, maestro. Rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Hamashiach, el ungido, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, aquí el Señor Jesús obviamente está hablando de una connotación, amados, bastante importante que había, había corrompido y había corroído a la clase dirigente de ese tiempo, mi querido Álvaro. Por eso es que el Señor Jesús atacaba tanto no la persona de ellos, sino la práctica, porque ellos habían corrompido el sistema, mis amados, habían corrompido absoluta y totalmente el sistema. Este es el contexto, entonces, en el que más adelante ustedes ven que se empieza a hablar del juicio de Mateo 24. Así que bueno, le doy la bienvenida a mi pastor Oscar. Usted me dirá que vamos a continuar hoy. Pongo la presentación de Mateo 24, pastor. Sí, mi amado pastor, buenas noches y a todos buenas noches. Buenas Sí, no, noches. hay que seguir, pastor. Yo le mandé una diapositiva que se llama Las dos figuras de la avenida. Las dos figuras de la avenida, listo. Es una presentación en PowerPoint, pastor. Ajá. Ya, perfecto. Bueno, déjeme, ya la pongo inmediatamente. Estaba haciendo, mi amado pastor, un repaso del contexto, ¿no? A ver, las dos figuras de la avenida. Listo. Estábamos haciendo el repaso del contexto de Mateo 24. Aquí está mi pastor, ya está listo. Entonces voy a proyectarlo. Les recuerdo que vamos a tener dos sesiones hoy. Así que bueno, atentos y ya saben la dinámica. Con mucho gusto pueden participar levantando su mano, haciendo su preguntita aquí y con mucho gusto el pastor Oscar o mi persona les hablaremos de la respuesta. Mi pastor, aquí está la presentación, así que el auditorio es suyo. Continúe, por favor. Ok, amados, buenas noches a todos. Les saludo y nuevamente pues les doy gracias a Dios por la oportunidad de poderles compartir a ustedes estos temas y a mi pastor por la confianza, ¿no?, que nos ha dado de edificarles a ustedes en estos temas. El día de hoy, como ve el título, se trata el tema las dos figuras de la venida de Cristo. Y para eso vamos a la segunda diapositiva, porque recuerdan ustedes que el Señor, en Mateo capítulo 24, versículo 2, si no estoy mal, cuando le dicen los discípulos, Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Sí?
y del fin del siglo, ¿se acuerdan? Esa Sí. palabra venida, ¿sí? Es la palabra elousia, ¿sí? Porque es la palabra que se usa en el término de los reyes cuando el rey iba a ser representación, o perdón, iba a ser representado por alguien más, aunque su ausencia no era tan indispensable porque había alguien que lo representaba. Esto es como los embajadores, ¿verdad? Que representan al gobierno y que son la máxima autoridad eh, de esa embajada en donde quiera que ellos vayan. Entonces el embajador es figura del presidente y del país, aunque el presidente no está presente. Entonces, vemos la palabra Lucia, que fue la venida no física de un rey a su pueblo, y no necesariamente el rey tenía que estar visiblemente presente en la guerra. Y este es el caso que usted ve cuando David manda a su general, no recuerdo si es Joab. Joab es el general sí, Wow, sí, de, de David. de Israel y de David, el que representa pues al reinado. Y se acuerdan que dice cuando David cae en su pecado que él era el tiempo de que el pueblo salía a la guerra y él se quedó porque hubo alguien que lo representó. En este caso el rey tenía que usar a un instrumento de combate destructor que traía juicio y lo hacía pues a través de sus legiones o agentes representantes de aquella guerra. En 2 Samuel capítulo 11 se ve claramente cuando los reyes salían a la guerra y David no fue. Y David en este caso hizo una elogia. En la siguiente diapositiva vemos que no hizo la presencia física en la guerra, pero sabemos y entendemos que la presencia estaba incluida a través de la presencia de su ejército. Así que si el ejército perdía, pues perdía el rey y su reinado. Y al contrario, pues si él triunfaba, la gloria era para el rey. Entonces vimos que paruxia, ¿sí? Viene del verbo pareimi, ¿sí? Que es estar presente, porque paruxia es la venida del rey de una forma presente. Esta es una pregunta que usted tiene que resolver. ¿Quién hizo la paruxia? La hizo el Señor Jesús de manera que visible, ¿sí? De manera visible, el rey vino a sentenciar juicio, como lo acabó de decir mi pastor Erwin, lo que dice el Malaquías, el día grande y terrible de Jehová, Mi querido que es, pastor, sí señor, permítame intervenir aquí un ratito sí y, señor, y pedirle el favor nuevamente a usted que nos explique nuevamente aquí, Eleusia, otra vez. ya, Y en la medida que usted explica, voy a mencionar algo, mis amados, atentos. Siga, pastor. sí. Elousia y parusia son dos palabras que se usan en el lenguaje del ejército, ¿sí? Y que tienen que ver con la presencia del rey. Cuando se escribe estas dos palabras, los discípulos entienden que paruxia es la presencia del rey en carne propia, el rey trayendo juicio, ¿sí? Y elousia es la palabra que significa que el rey está presente, pero está ausente, y lo hacen o lo representa a través de su ejército, ¿sí? Listo, Que mi trae pastor. juicio. Ok, Sí, señor. permítame entonces, ahora sí, mis amados, hacer la siguiente anotación. Estas dos palabras, parucía y elousía, tienen que ver con la autoridad delegada. Me explico. Cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, Dios no le delegó autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad era intrínseca, o sea, la autoridad era natural a la expresión del alma viviente. Dios nunca tuvo que reconocer la autoridad en el hombre porque era imagen y semejanza de Dios. Entonces, tanto Elousia como Parousia, el Dios presente estaba presente en las obras que el hombre hacía. Dios estaba presente, pero Dios no estaba presente, Elousia, porque el hombre tenía los pensamientos de Dios. ¿Sí? Suena contradictorio, pero no es. Nuevamente, Dios que crea al hombre a imagen y semejanza, estaba presente como en las obras del hombre y no estaba presente en los pensamientos y las intenciones del hombre. Recuerde que éramos imagen y semejanza de Dios. Entonces, estos dos términos, tanto parucía como elucía, que el pastor Oscar nos dice, fueron
acuñados en los ámbitos militares tienen que ver con la autoridad delegada y reconocida. Entonces, hoy Dios está presente. ¿Cómo? Elousía. ¿A través de quién? De usted y de mí. Porque parucía ya se hizo presente con Emanuel, Cristo, el Señor, el Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne. Y si quieren también parucía o el Dios hecho carne presente, pues miren la iglesia, ahí está la parucía. O sea que tanto parucía como elousía hoy están presentes en el mundo. Gracias, mi querido pastor. Por favor, continúen. Muchísimas gracias, pastor, porque es verdad lo que usted dice. Sí, nosotros somos la elousia de Cristo. Sí, la representación de Dios y cabe resaltar, pastor, que Dios no va a hacer nada si no tiene su iglesia, si no tiene su cuerpo. Y usted y yo somos parte de, y estamos envueltos en este tema tan maravilloso que es reconocer las dos venidas, como se lo dije, de Cristo. Entonces, una vez más, elousia, si lo simplificamos, es el Señor Jesús hecho presente. Parousia es el Señor Jesús. Elousia es el ejército romano trayendo juicio en el año 70. Entonces, entendemos, y voy a la diapositiva número 3, ¿sí? Que como el rey no usa una presencia física, se entiende que su presencia estaba incluida a través de su ejército, ¿sí? Porque si el ejército perdía, decíamos ahí, Perdí perdía al el rey. rey. Y si el ejército triunfaba, pues triunfaba el rey. Entonces, aclaramos una vez más en la diapositiva anterior, pastor. Vimos que paruxia viene del verbo pareimi, ¿sí? Que significa estar presente o hallarse en un sitio. Entonces, paruxia, presente en el momento, en un tiempo, en un espacio, cumpliendo una misión, como lo dice el pastor Herbi. Pero Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, usa las dos palabras que es paruxia para presencia y ausencia para apousia. ¿Qué significa esto, mis amados? Que la presencia física es pareimi, porque es el verbo pararse, ejecutar, ser o estar presente. Y la ausencia es el verbo apeimi. Así que Hebreos capítulo 9, versículo del 26 al 28, si es tan amable, lo podemos ir ahí y leerlo. Sí, voy a usar la Biblia aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28, el apóstol Pablo va a usar estas palabras para que usted lo entienda, que la segunda venida no iba a ser física, sino iba a ser en la forma. Se fue el audio, mi pastor. Aló, aló. El audio. Se fue el audio, pastor. A ver, esperemos. Bueno, si alguien tiene el pasaje, no sé, Yoli o Willy o Alvarito, ¿tienes el pasaje que iba a leer el pastor Oscar mientras retorna? No sabemos qué pasó. Puedes leerlo, por favor. Hebreos 9, 26 al 28. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Se desconectó el pastor. Si alguien quiere leerlo, por favor, léalo. El pasaje de Hebreos 9, 26, 27 y 28. No, nadie. Hebreos Sí. 9, 27 y 28. Dale, Alvarito, léelo. Hebreos 9, Dice así, 26, 27 y 28. 26, 27, 28. Dice así. De otra manera le hubiera sido el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
¿Sí? ¿Sigue? Miren, bueno, parece que están teniendo problemas con el internet. Noten en lo que acaba de leer Álvaro que dice que encontramos las dos palabras, pareimi y apeimi. El versículo 26 dice, el versículo 26 dice, se presentó, parusia, o sea, se hizo presente, visible, en carne, se presentó. Con relación al pecado, obviamente tenía que ser carne, porque acuérdense que el Señor Jesús vino a redimirnos de el pecado y para que se surtiera el efecto de esa redención, que se surtiera el efecto de la redención en términos jurídicos, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, Emanuel, tenía que ser carne. Por eso aquí habla, se presentó, parusia. Recuerden que la palabra parusia es el rey visible, en carne y hueso. Elousia es el rey que está presente, pero a través de su autoridad delegada. Aquí nuevamente entonces dice que se presentó. Aquí está clarito, miren, se presentó. Dice con relación al pecado, se presentó con relación al pecado y por su sacrificio lo quitó de en medio. O sea, la parusia, la aparición visible en carne del Señor Jesús tenía que ver con el aspecto jurídico de quitar el pecado del mundo, tal como lo declaró en su momento Juan el Bautista cuando, recuerden, declaró sobre el Señor Jesús. He ahí el Cordero de Dios. La parusia se dio cuando el Señor Jesús, como el Cordero de Dios, se hizo presente en el mundo. Por eso aquí dice con relación al pecado, para que por su sacrificio quitara el pecado de en medio. Luego dice el verso 28, aparecería elousia, nuevamente, o sea, no visible como en la parusia, sino a través de la autoridad delegada por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Quién hoy no tiene relación con el pecado? La iglesia del Señor no tiene relación con el pecado, por eso es la nueva Jerusalén que descendió del cielo como una esposa ataviada, santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación y sin cosa semejante. Mi querido pastor, me adelanté un poquito, así que en sus palabras, por favor, retome. Tenemos este segmento antes de terminar esta grabación y volver a entrar para continuar, por favor, pastor. Siga. Acabamos de leer Sí, los mi pastor. versículos de Hebreos. Sí, mil disculpas, el internet se fue y me sacó, me tocó volver a entrar, pero bueno, si leemos ahí lo que dice el pastor Edwin, está refutado en esto, mire, Cristo no necesitó bajar físicamente a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no necesitó hacer otra parusia visible a ideas del primer siglo. ¿Por qué? Porque Jerusalén no necesitaba ver dos veces a Cristo en la carne cuando nació y cuando bajó. Al pecado le fue necesaria una parusia de pareimi, no se olvide, parusia, aparición, de pareimi, estar presente, estar visible, que fue la de Cristo. Y a la otra sin pecado, lo que necesitaba era una venida, que es elousia, de apeimi, que es ausencia física en la Jerusalén del año 70. Entonces entendemos que una ausencia es una omisión. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 9:28 que la segunda vez que aparecería, ¿sí?, era de esa manera, a través de alguien más, o de alguien más, o de su ejército, como lo podemos nombrar acá. Entonces corría el año 67 de la carta de Hebreos, que era para que se cumpliera lo que está en Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 12, ¿sí? Donde habla la palabra del Señor. Si también podemos ir ahí, y no sé si alguien me colabora y lo puede leer, Romanos capítulo 2 del 5 al 12, porque ahí habla claramente, mis amados, de una ira que viene con respecto a un juicio, ¿sí? Entonces estoy entrando aquí a la palabra, que me permita. Romanos capítulo 5, perdón, 2 del 5 al 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y mortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia y sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿qué está diciendo esta carta? Porque hay que entender que con la advertencia de la señal cuando aparezcan los ejércitos, Mi todos los pastor, apóstoles, sí mi señor, pastor, para que no nos quede cortada la explicación que usted va a dar de estos pasajes que acaba de leer, por favor, les pido de que vuelvan a ingresar porque ya el tiempo se agotó en esta sesión. Entonces, por favor, vuelvan a ingresar, ¿sí? perfecto. Ok.